Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. Vamos a ver San Juan capítulo 12. Quiero leer largamente desde el versículo 1 hasta 50. Otra vez debería tener paciencia conmigo. Ya todos. ¿Están listos? Ya. Del versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que el día de mi sepultura la ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos se dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos
entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le adorará. Ahora está turbada mi alma, y que diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo:
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día de postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hasta el versículo 50 he leído. Largamente estoy leyendo desde el capítulo, no, desde el versículo 1 hasta 50. Cuando nosotros observamos el libro de San Juan, y cada capítulo está saliendo la enseñanza de Dios. Por ejemplo, ¿no? El capítulo 1 estaba hablando sobre la luz verdadera, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era verbo, este verbo estaba con Dios y también el verbo era Dios, así estaba diciendo. Significa que el verbo no es que una letra, sino que Jesucristo mismo que estaba desde el principio con Dios. También fuera de Él nada fue hecho, sin Él nada fue hecho, y porque todas las cosas fue hecho por Él, así dice. Por eso capítulo 1 de San Juan está ubicada Jesucristo como nuestro Creador. También estaba hablando sobre el mensajero, es como Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona que fue enviado de Dios para dar a nosotros sobre el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, él estaba clamando y diciendo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través del testimonio de Juan el Bautista, nosotros podemos creer en Jesucristo exactamente. Porque Jesucristo, antes de ser crucificado, Él fue quitado el pecado del mundo. Comparando de la palabra de Levítico, nosotros podemos entender que para traspasar el pecado de Israel, sí o sí, sumo sacerdote Aarón tenía que poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, después de limpiar el pecado de Israel ante presencia de Dios, cargando sobre la cabeza de un cabrío vivo. ¿Cómo podía traspasar? Poniendo su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, empezó a confesar. Decía que, Señor, acá está el pecado de Israel de un año, en todas las iniquidades, todas las rebeliones, cargando. Y después de cargar este pecado de un año de Israel, la gente lleva este cabrío vivo, ya llevando al desierto, y luego suelta y muere. Como igual que nuestro Señor Jesucristo, antes de venir al mundo ya había tenido el plan. ¿Cuál era el plan de nuestro Señor Jesucristo? Aunque Jesucristo iba a hacer gran milagro, ¿no? Para convertir agua para hacer como vino. También Jesucristo curó a los ciegos para que ellos vieran por la vista. También Jesucristo le sanó
al enfermo de 38 años. También Jesucristo le salvó a la mujer adúltera en mismo adulterio, en acto de adulterio, ¿no? Aunque Jesucristo estaba trabajando, manifestando muchas cosas, pero lo más importante es Jesucristo quitó el pecado del mundo y iba a ser muerto. Por esa razón nosotros podemos escuchar el testimonio de Juan el Bautista, como dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hace 2000 años atrás, antes de nacer nosotros, traspasó el pecado del mundo a Jesucristo, cargando Jesucristo todos los pecados del mundo y el fue crucificado. Por esa razón, la Biblia nos enseña acerca del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? A través de Adán entró el pecado al mundo. Por eso automáticamente nosotros fuimos pecadores, como lo que está apareciendo Romanos capítulo 5, el versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, así dice. Entonces, Romanos capítulo 5, el versículo 19 es como resumen del Evangelio. Mirando, meditando, creyendo este versículo, la gente puede sentir que Jesucristo me hizo justificación, santificación y perfección, para que yo sea como, para que yo fuera como justo, santo, perfecto. Significa que depende de la vida de Jesucristo, nosotros ya podemos cambiar. Se llama como teniendo la relación. Por ejemplo, la muerte de Jesucristo, si no tiene nada de la relación con nosotros, entonces no tenemos sentido nada. Aunque Él murió, entonces nosotros estamos siendo como pecadores. Entonces, ¿para qué es necesario Jesucristo morir en la cruz? Además, el capítulo 1 estaba hablando acerca de Natanael, ¿no? Natanael era como verdadero israelita, así decía. En él no tiene nada de engaño. Porque directamente absorbió la palabra de Jesucristo. Jesucristo decía, ¿no? Natanael, tú eres como verdadera israelita. En aquel entonces Natanael tenía duda. Señor, ¿cómo usted me conoció? Ahora recién estoy encontrando. Entonces, ¿cómo usted me conoció? Entonces, Felipe, antes que él te llamara, ya yo había visto que usted estaba debajo del árbol de higuera. Significa que Jesucristo ya había visto a la vida de Natanael. También Natanael ya estaba teniendo corazón abierto hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día también, ¿no? Una persona teniendo corazón puro fácilmente puede aceptar la palabra de Dios. Y alguna persona, ¿no? Cuando escucha la palabra de Dios y piensa, mezcla con sus sentidos, con su pensamiento, con su situación. Por esa razón, no se queda nada en la palabra de Dios, en su corazón, la palabra de Dios. Pero uno que no tiene engaño, entonces fácilmente puede absorber la palabra de Dios. Y luego llegando San Juan capítulo 2, está saliendo la ceremonia de boda en Cana de Galilea. En aquel entonces ya faltaba vino. Por eso la madre de Jesucristo estaba rogando, ¿no? Acá está faltando vino. Entonces Jesucristo estaba diciendo, no ha llegado mi tiempo, mujer que tiene conmigo. Pero en el corazón de María no se quedó nada de daño, nada, ni quisiera cerrar su corazón, sino que ella publicó a los servidores. Todo lo que dijere a ustedes, ya usted tiene que aceptar la palabra de Jesús. Y luego, poco más tarde, Jesucristo ya les mandó a los servidores. Tiene que llenar agua en tinajas
6 tinajas de piedra, tenía que llenar todo. Y luego tenía que llevar, sacando agua, llevando a maestra Sala agua. Ellos, sin mezclar nada de sus pensamientos, ¿no? Obedecieron directamente. Y luego llevando agua, al llegar, entregar al mano de maestra Sala, ya convirtió exactamente por vino. Por eso, probando este vino, maestra Sala estaba sorprendido, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo al principio le está buen vino y luego siendo como brachos y le está inferior. Pero esta casa hasta ahora está preservando buen vino. No está preparando buen vino que como igual que antes, ¿no? Sino que totalmente diferente. Se llama marca de Jesús. Si alguien hubiera guardado, preservado en la botella y poniendo marca de Jesús, ya hoy en día ¿cuánto cuesta será? Millón de dólares, así va a vender, ¿es cierto o no? Además, en la iglesia católica, si tuviera esta botella de vino, ya una gota, más de 100 millones de dólares. Qué lástima que nosotros no podemos probar este vino que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesucristo ya encontró Nicodemo en el capítulo 3. Nicodemo era como maestro de Israel. Pero él estaba visitando a Jesucristo en la noche y luego estaba conversando. Creo que usted vino del cielo, si no hubiera llegado de Dios, entonces nunca iba a surgir estas cosas. Alabando a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿ser humano le gusta o no? Le gusta de ser alabado. Pero Jesucristo no quería recibir nada de alabanza de él, ¿no? Sino que si ser humano no puede renacer, entonces no puede ver al reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Así estaba hablando. Entonces de repente él estaba hablando, siendo viejo, ¿cómo puede entrar en el vientre de mi madre? Así estaba diciendo, ¿no? Creo que era tonto esto. Siendo varón, ¿cómo puede entrar en el cuerpo de su madre? Que más pequeño que su cuerpo. Pero Jesucristo estaba hablando sobre renacimiento por medio de agua y el Espíritu Santo del Señor. ¿Es cierto? Entonces Jesucristo estaba diciendo, ¿ya? Moisés había levantado serpiente de bronce en el desierto. El Hijo de Hombre también debe ser levantado para salvar a las almas. Se refiere, serpiente de bronce es como la sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque en la época de Moisés, por causa de guía del camino, los israelitas estaban murmurando, quejando contra Jehová y contra Moisés. Porque ha traído de Egipto, nosotros ya no había tenido tumba, ¿por qué quiere sepultar en el desierto? Porque rodeaba de Amón. En aquel entonces, en el corazón de los israelitas estaban teniendo gran queja. En aquel entonces, Dios cómo les trató? ¿Trató bien? Y no, directamente llamó a las serpientes ardientes, ¿no? Para que mordieran todos. Al morder de serpiente ardiente y se cayó y luego infectó de veneno y luego la gente estaba subiendo temperatura y luego murieron. Por eso los que no todavía fueron picados mordidos de serpiente, ya ellos estaban reclamando a Moisés, Señor, usted tiene que orar al Señor para que rechace todas las serpiente para que nosotros salvemos. Pero esta manera para los sanos sirve, ¿no? Porque todavía no fue mordido, ya cuando desaparezca las serpientes ya puede sanar, pero
¿Cómo va a solucionar? Los que fueron mordidos, los que estaban muriéndose por veneno. Pero no es la manera de la salvación, porque Dios cuando quiere salvar ya ubica a los enfermos como pecadores. Por eso Dios le mandó a Moisés para que levantara asta y luego una asta y poniendo serpiente de bronce. Bronce es decir que material. Por medio de un material ya tenía que martillar haciendo una forma de serpiente de bronce. Bronce significa que ya está llegando juicio. Ya Dios había juzgado a este serpiente, por eso alzando arriba. Dios estaba diciendo, todos los que fueron mordidos de serpiente, que vean, sanará. Solamente eso es una promesa de Dios. Los que mirarán y se salvarán. Por eso ya Moisés tenía que obedecer la palabra de Dios y preparando la serpiente de bronce y luego alzó, muy alto, ¿no? Y luego avisó. Señores, señores, tengan atención porque nuestro Dios había anunciado que los que fueron mordidos ya tienen que ver la serpiente de bronce. Dios va a curar. Escuchando esta palabra, la gente piensa, mire, ya yo tengo que recibir vacunación. Y ya sin medicina, al ver solamente de bronce, como forma de la serpiente de bronce, ¿cómo me curará? No, absurdo. Si mezcla con su pensamiento, no vale. No se cura nada, porque no quiere ver, ya no va a funcionar la palabra de Dios. Pero uno que estaba muriéndose, ¿no? Y se recordaba de lo que había dicho, ¿no? Mirará y salvará. Entonces, alzando su ojo, ya, aunque está acostado, pero alzando su ojo, ¿es fácil o difícil? Alzando su ojo nomás, no estaba diciendo que levántese y anda o algo, no. Mirando. Aunque será lejos, pero no importa, mirando. Ya Dios tenía que trabajar, curar toda fiebre y luego curando de su enfermedad. ¿Qué significa? Jesucristo fue levantado en la cruz, derramando toda la sangre, habiendo obtenido eterna redención. Ya redimió a nosotros, nos rescató de nuestros pecados. Según la palabra de Dios dice que mirará y se curará. También cuando escuchamos la muerte de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, la gente será salvo. La gente será justo. Para aceptar esta palabra, ¿es fácil o difícil? Fácil. Es como igual que un hombre que fue mordido de serpiente y solamente mirando la serpiente de bronce ya se cura. ¿Es cierto? Es cierto. Ya. Si va a seguir cada capítulo, entonces hoy tampoco llegaría a capítulo 12. Entonces ya ahora vamos a tocar. Ahora, nosotros podemos dividir dos partes. Uno es que Jesucristo estaba quedándose en la casa de Lázaro y comiendo junto con él, pero de repente María ya trajo perfume alabastro, es muy precioso, y luego derramó, así dice, ya el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume del nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume, como saliendo gran
arma. Ya, entonces, veamos. Vamos a pensar acerca del corazón de María. ¿Por qué está malgastando perfume? Porque imagínense, ¿no? Perfume, tipo perfume, no tiene que derramar, sino que perfume, una gotita, así pone, así pone, ¿es cierto o no? ¿Eh? Hace como uno de 10 años, no sé, 10 años, mi esposa me regaló una botella pequeña de perfume. ¿Ya? Y usando, hasta 10 años todavía no se terminó. ¿Eh? Creo que vale menos que $50, pero durante 10 años no gastó. Pero alguna persona me envió 2 botellas más perfume. Uno está reservando, otro está probando. Significa que perfume no va a usar, derramar, no. Una gota, 2 gotas nada más. Hoy en día también como spray, ¿no? Así, algunos se usan. En aquel entonces ya se usa poquito más, pero una gotita, nada más. Pero María ya trajo este perfume como perfume de nardo puro, dice, nardo puro. Vale $300. No, 300 no es, 300 denarios, no es dólares. En aquel entonces no usaba dólares. Entonces, ya, denarios. Denario es como un salario de un hombre del día. Entonces, equivale más o menos $30 un denario, ¿no? Entonces, 300 días, entonces, ¿cómo será? ¿Cómo calculamos? ¿Como 9,000? No, 300, 9,000 por ahí. Ya, entonces, casi durante un año ya tiene que trabajar, porque 300 denarios, es decir, que 300 días tiene que trabajar, ganar este dinero. Wow, hoy en día, ¿qué tipo de perfume así se vende? ¿Eh? No sé muy bien. Creo que existe, pero yo nunca he visto, ¿no? Solamente en el aeropuerto hay un lugar que se vende hasta $200, $300, pero $9,000, $10,000 de perfume nunca he visto. Pero él ya trajo este perfume nardo puro, ya derramó todo. ¿Hacia dónde? Hacia pies. ¿Eh? Hacia pies. Sale olor o no, olor feo. Pies, ¿es cierto o no? Entonces, para ver por nuestra vista, ya no está justo lo que está haciendo, no está bien, malgastando, perdiendo todo completo. Ya, pero voy a explicar poco. Ya. Hace pocos días, ella se desmayó por la muerte de su hermano Lázaro. ¿Es cierto o no? En la casa de Ruto ya estaba teniendo lágrimas, desesperanza, llorando, sufrido. Significa que, o sea, una persona que tenía gran sufrimiento en su corazón, ya estaba afligido. Pero por la visita de nuestro Señor Jesucristo, le recuperó la vida de Lázaro. Lázaro, ven, fuera. En aquel momento ya salió, resucitó, ¿no? Entonces, cada día ella puede darse cuenta, si no hubiera tenido Jesucristo, mi hermano ya habría quedado solamente en la tumba.
Pero cada día lo que estamos riéndonos, cada día nosotros estamos comiendo, cada día estamos conversando, 100% es la gracia de Dios. Por eso, pensando acerca del amor de Jesucristo, acerca de la obra de Jesucristo, crece. Poco a poco se hincha de su corazón por medio de agradecimiento de Jesucristo. ¿Me comprende o no? Es como el sistema de cambiar corazón de ser humano. Nosotros también, si no hubiéramos escuchado el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que fuéramos nosotros justos, santos, perfectos, ya no estaríamos acá, no sentiríamos como justos. Pero a través de la gracia de Dios, nosotros podemos escuchar el Evangelio a través de los pastores y también por la iglesia, además por medio de Jesucristo y Dios. Por eso, un justo, pensando profundamente acerca de la vida eterna que ya tiene, también a través de la sangre de Jesucristo, fue perdonado de todos sus pecados. Pensando profundamente, la gracia de Dios ya llega en su corazón para que se hinche poco a poco su corazón por medio de agradecimiento. Por eso, lo que está echando perfume de nardo puro no es que está malgastado, sino que está demostrando lo que estaba llenado, la gracia de Dios. Eso no es de la ley, ni de mandamiento, ni de orden, sino que por la gracia de Dios activa el corazón de nosotros. Por eso uno que recibe la gracia de Dios más profundo, la gente se cambia. Porque se cambia de primero su mente. Yo escuché el Evangelio a través de esta persona. Yo aprendí la palabra a través de este pastor. Yo ahora entiendo sobre la verdad a través de esta iglesia. Escuchando, pensando profundamente en su corazón, ya está levantando gran agradecimiento del Señor. Gran agradecimiento del Señor. Por causa de eso, la gente piensa, yo también puedo ofrendar, yo también puedo sacrificar, también yo puedo ser utilizado de Dios. ¿Sabe eso? Significa que la vida de creencia real, no por la orden, sino que por sentir algo de agradecimiento. Además, Jesucristo, ya pasando algunos días, va a morir. La fecha de Pascua, Jesucristo iba a morir. Por eso Jesucristo estaba conversando en la casa del Lázaro acerca de muerte, acerca de resurrección, acerca de venida por segunda vez. Y todo Jesucristo estaba contando. Por eso en el corazón de María absorbía la palabra de Jesucristo claramente y luego ella podía sentir que, Dios mío, por tener este Salvador en nuestra vida, ya nosotros estamos teniendo felicidad, gozo, alegría, pero prontamente Él va a morir. Cuando Él muera, ya no va a volver más tiempo para conversar con Jesucristo, para atender bien. Por eso, Él ya trajo perfume del nardo, pero nardo puro, derramando hacia los pies de Jesucristo que estaba caminando para llevar el Evangelio, para salvar las almas, para curar a los enfermos. Precioso, precioso. Por eso, ¿no? Totalmente diferente en el corazón de Judas Iscariote, que iba a vender a Jesucristo por causa de 30 platas. ¿Sí? Monedas de plata. En aquel entonces, piezas de plata. Así dicen. En aquel entonces
ya en el corazón de Judas Iscariote tenía grande codicia. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba observando el corazón de María. Justamente podía llegar la respuesta, como dice el versículo ya 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Piensa que Judas Iscariote estaba calculando bien sobre 300 denarios y luego repartiendo a los pobres. Es una buena obra, así estaba pensando, ¿no? Pero Jesucristo, ¿cómo estaba diciendo? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustría de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Significa que Jesucristo ya prontamente va a morir. Por eso solamente existe algunos días para atender a mí. Pero los pobres siempre se quedan alrededor de su vida. Es decir, que Jesucristo podía sentir que en el corazón de María está preparando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Por causa de su aflicción y muerte en la cruz, yo voy a ser salva. También a través de su amor, mi hermano Lázaro fue resucitado. Señor, gracias por venir al mundo del cielo. Por su misericordia somos salvos. Así estaba llorando, así estaba tratando. Y también acá sale el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, una vez a la vida de Jesucristo se atendieron así los pueblos de Israel. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Con rama de palmera y sacudiendo ante Jesucristo y también sacando sus ropas y para que caminen bien y luego preparando un asno y montando Jesucristo ingresando hacia Jerusalén. Esta palabra había profetizado, ¿no? Porque Jesucristo es el Rey de Israel. Ya, siendo rey, para ser como establecido rey de un país, ya, ¿qué es lo que tiene que tomar? Tiene que tomar caballo arrogante, alto, como de Arabia, así pata grande, preparando monturas ya excelente y también de su soga y todo excelente, ¿no? Y color, no sé muy bien, blanco o algo marrón. Cuando en marcha, se ve como el rey excelente, en majestad. Se ve muy lindo, ¿no? Pero Jesucristo, llamando un asno muy bajito, cuando monta sin preparación de montura, entonces ya su pie está arrastrando de la tierra y tomando fotos. ¿Se ve muy bien o no? No se ve muy bien, arrogante.
sino que se ve como común. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué en vez de tomar caballo, Jesucristo tomó el asno? Según la palabra de Dios dice que Jesucristo era manso. Jesucristo era manso, por eso tomó este asno. Este asno se refiere a cada uno de nosotros, porque nosotros no somos dignos de ser utilizados de nuestro Señor Jesucristo. Según mi vida también, ¿no? No era digno de ser utilizado de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de su gracia, Dios me da esta bendición que yo puedo presentar ante ustedes cada día. Por la pandemia, yo no puedo viajar a otros países, a otra ciudad. Por eso, quedándome en casa, casi durante un año, cada día estoy predicando la palabra de Dios. Además, ya ustedes están acompañados. Creo que usted también, uno de asno. Yo también, yo soy uno de asno, que Jesucristo agarrando y montando. Aunque Jesucristo debería usar con otra persona y lo más excelente del mundo, ¿no? Sabio e inteligente, y también capaz. Pero nuestro Señor Jesucristo utilizó al asno en vez de usar caballo. Por eso cada día nosotros podemos agradecer al Señor, porque lo que nosotros sabemos sobre la verdad y lo que sabemos sobre el Evangelio, no mucha gente está conociendo, no mucha gente está teniendo esta fe. Pero Dios nos tuvo misericordia para que nosotros ya podamos ser utilizados del Señor. Pues como igual que el corazón de María, ya nuestro corazón también tiene que llenar agradecimiento hacia el siervo de Dios, hacia la iglesia, hacia nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Porque Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos justificó, Dios nos usa hasta hoy. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta clase del estudio bíblico pastoral. Señor, el día de hoy nos toca número 23 del libro de San Juan. Tocando San Juan capítulo 12, está saliendo el corazón de María. Atendió a Jesucristo porque pasando pocos días, Jesucristo va a morir por su pecado. Por eso estaba lleno de agradecimiento del Señor, porque ya había resucitado su hermano que había muerto. Y por eso, pensando todas las cosas, ella estaba muy feliz, agradecida al Señor. Por eso derramó perfume de nardo puro, aunque estaba muy costoso, pero no importaba en el corazón de ella. También nosotros pensando acerca de su amor, acerca de su gracia, acerca de su misericordia, nosotros también podemos sacrificar nuestra vida, podemos servir al Señor, también nosotros podemos ofrendar al Señor. Gracias, Señor, por haber dado estas bendiciones. También próxima semana, desde el lunes, nosotros queremos recibir mucha bendición a través de Conferencia Internacional de CLF, a través de Pastor Oxoba y también de otros pastores. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por la participación.